ahí pasa ya. El canal lo sube. Siempre lo subo, el tiempo y ahora. Pues en un mes pero lo sube. Bien, atención. Ya chicos, está bien que vean el lámina, todo, pero no se entusiasmen demasiado porque vean que se atreve. Bueno, reflexiones de la experiencia. A ver, ¿qué conoces del inicio del desarrollo del cáncer? Cubas, ¿qué sabes de eso? ¿Qué sabes del cáncer? ¿Conoces algo del inicio del desarrollo del cáncer? ¿Has visto algo? ¿O no has visto nada? Cáncer. Cáncer, ¿es benigno o maligno? Depende. ¿Pero qué conoces del inicio o desarrollo del cáncer? Parece sin ser respuesta. Lo que tú sabes, lo que has visto de repente, o tienes una idea, eso queremos saber. ¿Qué conoces? No, o sea, cuando dentro de la célula creo que Se daña una vez. no llega A a ver, ser. déjale que tú vas a ver. Entonces esta comienza a proliferar. ¿Has visto algún caso de cáncer o no? ¿No? No, pero sí tengo más o menos la idea, es cuando se desarrolla o cuando se prolifera células A ver, cuando uno dice, oye, tiene cáncer a la mamá, ¿qué piensan ustedes cuando le dicen, oye, tiene cáncer a la mamá? ¿Ustedes se imaginan cómo será el tumor, algo? No. Ay, tiene cáncer a la mamá, qué pena, ¿no? Ay, punto sí. Es interno que hacer. Le dice, Y ahora nos dice, ¿qué conoces del inicio? ¿Sabes qué inicia un cáncer? ¿Saben ustedes qué puede iniciar el cáncer? O de repente conocen por qué se desarrolla el cáncer, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a ocuparnos de ello. ¿Cuál es esa idea, cuál es ese concepto en el cual permite, ¿no?, que la célula, por favor, silencio, quieren hablar? Yo les invito a que vayan a hablar afuera con suma libertad, porque acá adentro la única que voy a hablar es yo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Qué es lo que sucede en la célula para que ella se transforme, ¿no? Y surja de esta transformación esta proliferación descontrolada. Y las células hijas tendrán ese mismo defecto por la cual la célula se ha transformado. Por eso también acá hay el principio, la noción de lo clónico, ¿no? Que todas las células cancerosas provienen de una que se ha transformado. Entonces vamos a ver esto. Nos dice, al finalizar, el resultado del aprendizaje, que al finalizar esta sesión van a aprender ustedes la base teórica de la biología molecular del cáncer, ¿no? La biología molecular del cáncer es aquello, ¿no?, que nos va a explicar qué es lo que está sucediendo en la célula para que ésta se pueda transformar. ¿Ya? Por eso hay que estar atentos. Bueno, los contenidos, determinantes moleculares del cáncer y la carcinogénesis. Entonces, ¿cuáles son las bases moleculares del cáncer? Los conceptos básicos. Está basado en qué cosa? En la división celular. La división celular es un evento que se da en muchas células, en muchos órganos, ¿no? ¿Sí o no? Especialmente en aquellos que tienen la capacidad de multiplicarse o regenerarse continuamente. Bueno, esta división celular, como todos los eventos fisiológicos, necesariamente están controlados, ¿sí o no? Necesariamente. Por eso dice que esta división celular está controlada por dos sistemas. Uno que estimula a la división celular o la proliferación celular y otro que inhibe. Y generalmente el que inhibe es el que controla justamente esta proliferación. Bueno, de esto depende la normalidad de los tejidos y los órganos.
Dichos sistemas consisten en sustancias elaboradas por la misma célula, que puede ser por la misma célula como una forma de autorregulación, o también le llaman autocrina. O también puede ser elaborada por producto de células vecinas, o pueden ser elaboradas en la matriz extracelular, o también provienen de otros tejidos. Pero la cosa es que hay un control para la división celular. Por eso, chicos, yo les repito nuevamente otra vez, ¿no? La hiperplasia nunca puede ser confundida con una neoplasia, porque la hiperplasia es un incremento, una proliferación de células, pero es controlada. La neoplasia no hay quien la controle, absolutamente. ¿Cuáles son los determinantes celulares o moleculares del cáncer? Desde aunque todas las células tumorales o las células tumorales pueden presentar una amplia variedad de alteraciones genéticas, necesariamente genéticas, normalmente solo una poca de estas alteraciones son denominadas mutaciones impulsoras. Entonces, las mutaciones, como tú puedes ver, es la primera causa del daño a nivel molecular o genética de las células. Pero las primeras son las mutaciones impulsadoras. Son las principales responsables del desarrollo. Las mutaciones impulsadoras suelen afectar a quién, porque tienen que afectar específicamente a quién, a los genes supresores de tumores, también al cáncer, o los protooncogenes. Entonces son dos, ¿no? Los protooncogenes y los genes supresores de tumores, aunque le llamen de cáncer. Ahora nos dicen, son múltiples cambios genéticos y epigenéticos, entre paréntesis, alteraciones de la actividad, sin cambiar la secuencia. Colaboran para transformar una célula normal en una célula tumoral. Dice, los protooncogenes, miren, hemos dicho dos, ¿no? Los protooncogenes y los genes supresores de los tumores. Parece, ¿qué son los protooncogenes? Son genes celulares normales. Entonces quiere decir que todas nuestras células poseen estos protooncogenes. Son en número, dice, que aproximadamente 100, que regulan el crecimiento celular, no, que estimulan el crecimiento celular y la diferenciación celular. Ellos estimulan a la proliferación celular, los protooncogenes. Y existen 100 aproximadamente los protooncogenes. Dice, a menudo codifican ¿qué cosa? Factores de crecimiento y también receptores de los factores de crecimiento, reguladores del ciclo celular, proteínas de unión al ADN y factores de transcripción, entre otros. Esos son los que codifican estos protooncogenes. De ellos depende el desarrollo embrionario, la cicatrización de las heridas y la regeneración de las células, que normalmente envejecen y mueren luego de cumplida su diferenciación. Cuando nosotros utilizamos el término diferenciación, quiere decir que las células no solamente proliferan, sino que también las células tienen que madurar, ser adultas, ser lo suficientemente maduras para que puedan cumplir su función. Entonces, no se olviden, son los protooncogenes. Los protooncogenes pueden sufrir alteraciones de su estructura, cambio en la secuencia de los ácidos nucleicos, que son denominadas las mutaciones. También estos protooncogenes pueden alterarse por las deleciones, que son la pérdida de algunos elementos del cromosoma. O también pueden sufrir translocaciones, traslados de un sector cromosómico a otro cromosoma. ¿Ya? Estos son los cambios que pueden sufrir, mutaciones, deleciones y translocaciones que van a convertir estos protooncogenes ¿en qué? En oncogenes. Los oncogenes necesariamente tienen valor pronóstico. O también, dice, estos oncogenes
son necesarios e importantes porque son los orientadores de la terapéutica a seguir con un paciente que tiene cáncer. Pruebas genéticas, pruebas moleculares, citogenéticas, bioquímicas para diferentes cánceres. Y luego nos dice que hay algunos oncogenes que se pueden sobreexpresar en varios tipos de neoplasias, como por ejemplo el KRAS, el NRAS, el CIMIC o MAIS también le llaman, el CIFOS y otros. Entonces, miren que dice, estos oncogenes se sobreexpresan en muchos tumores o en varios cánceres. En cambio, el oncogen ERB2 se encuentra activado en el 30% de ¿qué? De los cánceres mamarios. El ERB2 está ahorita voy a pasar un cuadro, está considerado, o estuvo considerado, no sé si hasta ahora, como un cáncer mamario masculino, ¿no? Dice, con mayor agresividad tumoral, mayor compromiso axilar y menor sobrevivencia, el ERB2. Y aquí están, miren, aquí está este cuadro que habla de la oncogénesis, oncógenos selectos, modo de activación y tumores asociados, ¿no? Esta es la categoría, estos son los oncogenes, o mejor dicho, los factores de crecimiento. Ese es el protooncogen, y esto nos dice, este protooncogen se va a activar por una sobreexpresión como es el PDGP, que son los factores de crecimiento de la cadena beta creo que es el factor de crecimiento de plaquetas, si no me equivoco. No, este es el protooncogen. El modo de activarse, que se convierte en un oncogen, es la sobreexpresión, y el tumor asociado son los astrocitomas. Recuerden que un astrocitoma, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen del astrocitoma? Es nervioso, epiteliátrico, es el astrocitoma. El tejido nervioso, ¿sí o no? Viene de los astrocitos. Y recuerden que todo o la mayoría de los tumores del sistema nervioso son malignos, ¿no? Solamente dos nada más no tienen parte maligna. Creo que es el schwannoma y algo de la glioma. No me acuerdo, ¿no? Pero miren que ya da un cáncer, ¿no? Que necesariamente es maligno. Este otro es el factor de crecimiento de los fibroblastos. Ahí está, va a transformarse en un oncogen por amplificación y está asociado al cáncer de la vejiga, al cáncer de la mama y el cáncer del melanoma. Esta es la categoría de factores de crecimiento. También hay otra categoría que son los receptores de factores de crecimiento. Y aquí está el ERB1 y el ERB2. El ERB1 por mutación, adenocarcinoma de pulmón. Antes el ERB1 se hablaba que también producía carcinoma de mama. Y el ERB2, amplificación carcinoma de mama. Y lo que estamos diciendo, ¿no? Las proteínas que participan en muchos tumores o muchos cánceres, tenemos el KRAS, el HRAS, ¿no? Que todos son por mutación puntual. Estas son la categoría de proteínas que participan en la transducción de señales, tumores de colon, pulmón, páncreas, tumores de vejiga y riñón, etc. Pero si nos damos cuenta, el modo de activación que se repite más, ustedes pueden ver que son ¿qué cosa? La mutación puntual. Mutación puntual. Después tenemos las proteínas reguladoras nucleares, el MIC o MAIS también le llaman, el MAIS y el N-MAIS, el primero por translocación, el segundo por amplificación, y ahí está el neuroblastoma. Luego tenemos la categoría de reguladores del ciclo celular, las ciclinas, el protooncogen, el CCND1, ciclina D1, el modo de activación es la translocación, y tenemos a ver, ¿van a escuchar la clase o van a hacer otra cosa? Bueno, apréndanse porque va a venir preguntas. Recuerda, 100 dice, ¿no?
¿Cuántos hay? Aproximadamente protoncogenes. 100 protoncogenes. Ahora vamos a ver la otra parte que son los genes supresores. Le llaman los genes supresores del cáncer. Pero miren que el nombre no tiene que ver con la función que tienen estos genes. Los genes supresores son los encargados de controlar a los protoncogenes. Controlar, regular. Y cumple su función de dos maneras claves. Existen aproximadamente, ¿cuánto? 30 versus los 100 de los protoncogenes, ¿no? Acá solamente hay 3. Los genes supresores incluyen genes que controlan. ¿Qué controlan? El ciclo celular, controlan la apoptosis, controlan la reparación de ADN y otras vías fundamentales. La mayoría de los genes supresores son recesivos. Es decir, que pueden comprometer un alelo materno o paterno que proveniente de la línea familiar. Entonces, como son recesivos, para que deje de funcionar o ya no puedan ejercer su acción de control, necesariamente los dos alelos tienen que estar dañados para que ellos ya no puedan ejercer su función. ¿Sí? Así es, ¿no? Así actúan los recesivos. Porque si un alelo está dañado, el otro que todavía se mantiene normal, con ese solo pueden ejercer su función de controlador. Pero si el otro alelo también se daña, ya no ejercen su función de controlador y el resultado va a ser ¿qué cosa? Va a ser la aparición de un cáncer. En donde se ha producido esta lesión o alteración de estos alelos, de estos genes, ¿no? Que tienen estos dos alelos. Dice, estos genes comprometen un alelo. Si el alelo lo han heredado de la parte materna o paterna, por ende se nace con este defecto y a lo largo de la vida se puede producir la mutación somática del otro alelo y eso desencadena que aparezca un tumor. Acá ni siquiera una neoplasia, un cáncer, porque está referido al cáncer. Por eso Knudson lanza una hipótesis. Yo no sé si Knudson fue, pero la cosa es que se pusieron a investigar acerca de una enfermedad rara en niños. El resultado de la enfermedad era el tumor en ojos en niños, pequeños, el tumor en ojos en niños. Entonces, cuando comenzaron a investigar, se dieron cuenta pues, de que había, que el alelo, había un gen en el cual algunos niños nacían con un alelo defectuoso y en otros en el cual no tenían nada, pero igual tenían el tumor. Entonces vieron que había una forma hereditaria y una forma esporádica de expresión de este cáncer, de estos tumores en los ojos. Entonces ellos comenzaron a estudiar lo que se llama el retinoblastoma, que es un tumor en el ojo que se origina de la retina. Pero también se dieron cuenta en este estudio de que los niños que heredaban un alelo de este gen RB, porque así lo bautizaron como gen RB, gen del retinoblastoma, aquellos que heredaban uno y que el otro alelo también se dañaba de forma esporádica por una mutación, entonces no solamente salía el tumor en un solo ojo, sino en los dos. La manera esporádica, aquellos individuos que no habían heredado nada de sus padres, nada, absolutamente nada, pero piñas, pues, ¿no? Sufren una mutación de su alelo, del gen RB, y luego, pasado un tiempo, esa misma célula que ha sufrido una mutación de este alelo, sufre la mutación del otro alelo. Y el resultado es el tumor en uno de los ojos donde se ha dañado este gen. Entonces, Knudson lanza su hipótesis que se llama la hipótesis de los dos golpes. ¿Por qué de los dos golpes? Porque dice que necesariamente se tienen que dañar los dos alelos
para que se pueda expresar el cáncer. ¿Y por qué? Porque son genes recesivos y necesariamente se tienen que dañar los dos para que surja el cáncer. Eso va a depender del tipo de gen supresor. Entonces dice, los dos alelos normales del locus RB han de estar inactivados, a eso le llaman los dos golpes. En los casos hereditarios, un cambio genético, que es el primer golpe, se ha heredado de los padres. Mientras la segunda mutación y el segundo golpe, o sea, el segundo alelo que se daña, afectaría solo a una de las muchas células retinianas, somática o hospital. Los pacientes con retinoblastoma familiar corren el riesgo mayor a desarrollar osteosarcomas o algunos tipos de sarcomas de tejidos blandos, además adenocarcinoma mamario, carcinoma de pulmón y carcinoma de tórax. Entonces, estos que heredan este alelo de gen RB, no solamente lo heredan para el gen RB, sino de todas sus células, todos sus genes RB están con un alelo defectuoso. Todas las células. Entonces, todas las células de su cuerpo ya tienen un alelo del gen RB defectuoso. Si el otro se daña, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Que surja un acá diciendo. Corren el riesgo de desarrollar ¿qué? Osteosarcoma. Entonces, osteosarcoma. ¿Osteo de dónde viene? El hueso. Entonces, todas las células, sus osteocitos, tienen un alelo del gen RB dañado, ¿sí o no? Si por alguna razón viene y se daña el otro alelo, entonces, ¿cuál es el resultado? Un osteosarcoma. Si un fibrocito ya tiene un alelo del gen RB dañado, porque todos están ya dañados, ¿por qué? Porque lo han heredado de sus padres, de sus papás, su mamá. Y si el otro se daña también, pues la expresión será un cáncer, un osteosarcoma, un fibrosarcoma, un condrosarcoma. Y además también dice corren el riesgo de poder de producir adenocarcinoma mamario, carcinoma pulmón de células. Y acá viene el dibujo, ¿no? Y también, dentro de los resultados de o sea, ellos querían estudiar solamente esta enfermedad que era rara, ¿no? Pero que se daba en los niños. Y resultaron con esta hipótesis de Lutzo, que hasta ahora está vigente. Pero eso es para los genes supresores. Entonces, esta es la forma esporádica, ¿no? Yo digo que es la forma esporádica de piña, ¿no? Contra piña. Porque él nunca ha heredado ningún gen de su papá ni de su mamá. Es normal, pero por alguna razón de la vida, ¿no? Hay una mutación de su alelo del gen RB en un tiempo. Y después, pasado otro tiempo, piña, la misma célula que tiene el defectuoso, sufre otra mutación. ¿Y cuál es el resultado? Que ya este gen RB en esta célula ya no funciona. Ya no hay quien controle, ¿sí o no?, la proliferación. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado? El cáncer, el retinoblastoma. El niño con su retina, pero de un solo ojo nada más. ¿Por qué? Porque es la forma esporádica. En la forma hereditaria se da en un 60% de los niños. Ellos heredan, ¿no?, un alelo de gen defectuoso, creo que aquí de parte de su papá. Entonces, pero ellos nacen con todas sus células, con el alelo del gen RB defectuoso, en todas sus células. Todos tienen su alelo. Y donde sufre una mutación, ese alelo, pues que se va a expresar un cáncer. Dice que generalmente son sarcomas. Pero si el alelo de la retina muta, ya tengo los dos alelos defectuosos, ¿no? Y ya no va a ejercer la función, y por lo tanto la expresión es el retinoblastoma, el cáncer. En caso de los niños de forma familiar o heredada, será la expresión en los dos ojos, en la mayoría de los casos. Por eso dicen, ¿no?, los dos alelos deben estar mutados, pero con uno cumple su función de gen supresor, claro, porque no es así. Y así es. Y acá te habla, la patogenia del retinoblastoma,
Las mutaciones del cromosoma 13q14 determinan la proliferación neoplástica de las células de la retina. En forma esporádica, las células retinianas tienen tumor y adquieren ambas mutaciones de la retina. En la forma familiar, todas las células somáticas, dice, heredan una copia mutada del gen RB de un progenitor portador y como consecuencia solo se precisa una mutación del RB adicional de una célula retiniana para la pérdida completa de la función del gen RB. Y ahora dicen, ¿qué es el gen RB? Bueno, acá te dicen, ¿no? Aquí está el cuadro que habla acerca de algunos genes supresores de tumores y síndromes de cáncer familiares asociados a la clasificación según la característica del cáncer. Y acá está el gen RB. Este es el gen, acá está el gen RB. La proteína se llama proteína del retinoblastoma. Y la función de este gen RB, ¿cuál es? Inhibición de la transición de G1 a S durante la progresión del ciclo celular. Entonces, esto es lo que hace, inhibe nuestra transición entre G1 y S para que ya no siga el ciclo celular. Y después hay una columna donde habla de los síndromes familiares. Está este gen RB, el síndrome familiar del retinoblastoma, ¿no? El tumor en el ojo. Retinoblastoma, osteosarcomas u otros sarcomas, ¿sí? Que pueden heredarse como síndrome familiar. Pero también pueden aparecer otros cánceres, ¿no? ¿Como cuál? Además del retinoblastoma, osteosarcoma, cáncer a la mama, colon y pulmón. Después tenemos otra proteína. Acá, la proteína, el gen se llama el TP53, la proteína es la proteína P53, cuya función es, que pena que está acá abajo, pero ustedes lo pueden ver, parar del ciclo celular y apoptosis en respuesta al daño del ADN. Después del ADN, el síndrome familiar le llama el síndrome de Lee-Fraumeni, que puede producir diversos cánceres y como cánceres que pueden también surgir, dice, la mayoría de los cánceres humanos. Listo. Acá hay una que me llama la atención porque he visto un caso parecido acá. Bueno, el APC, ¿no? El gen es el APC, la proteína de la poliposis adenomatosa del colon. La función es inhibición de la señalización de WNT. El síndrome familiar, pólipos y carcinomas familiares del colon. Yo he visto un caso en el cual mi hermana de comunidad y sus hermanos y ella también tenían pólipos en el colon. Bastantes, ¿no? Pólipos en el colon. Pero luego eran tantos que le pusieron una colostomía. Tenía su colostomía y su colon pues estaba lleno de pólipos. Y después de eso, le dio cáncer al hígado, creo que también, al colon y al hígado. Y sus hermanos, y los hijos de su hermano, y su hijo, una de sus hijas tuvo los pólipos también. Pero a ella después tuvo cáncer, pero él le ha sacado todo el colon. Ya no tiene colon, ya una confirmación. Y ella tiene 4 hermanas más, pero de las 4, a una también comenzó a aparecer. Hicieron un tratamiento y aparece y otra vez la volvieron. Mis otras hermanas no tienen. Pero sus primos tienen también pólipos, algunos ya se murieron de cáncer también, pero todo con pólipos. Ahí tiene una hija, pero se está haciendo sus exámenes, pero hasta ahora no surge nada. Pero sí,
Profe, ¿y esa segunda mutación por qué se puede dar? ¿Por un cambio? Cualquier cosa. O sea, aquí te dicen dónde ocurre, pero no dicen cuál es el origen, pero puesto. Por eso vamos a hablar también de la carcinogénesis. ¿Qué es lo que dijimos? Porque estas causas pueden producir cambios en a este nivel, para que pueda surgir el cáncer. Dicen el mecanismo de disciplina. Este es el mecanismo por el cual se transforma la célula. Por eso, ¿no? El cáncer sucede porque una célula se ha transformado, ¿no? Una célula ha cambiado su base genética, se ha alterado y por eso se ha transformado. Y ahora te dicen a qué nivel está sucediendo esto, pero no te dicen cuál es la causa todavía. ¿Sí? Ahora, por eso vamos a hablar de la carcinogénesis. ¿Cuál es por ahí? Ah, no, pendejo. Bien, vamos a ver qué más sigue. Bueno, dice, la carcinogenia se debe a una acumulación de mutaciones. O sea, las células tumorales que comienzan a crecer y a multiplicarse siguen teniendo dos mutaciones complementarias, pues en mutaciones complementarias de manera escalonada con el tiempo. Las neoplasias malignas muestran atributos fenotípicos denominados rasgos característicos del cáncer. Y aquí solamente se mencionan 1, 2, 3, 4. 3. Capacidad de crecimiento excesiva. Capacidad de invasión local. Capacidad para producir metástasis a distancia. O sea, un tumor o un tumor cancerígeno de la noche a la mañana no va a ser pues metástasis. Tiene que transcurrir un tiempo para que ocurran estas mutaciones complementarias, ¿no? Que hacen que estas células tumorales adquieran capacidades, que sean, ¿no? Que puedan hacer esta metástasis. Pero para que ocurra una metástasis, la célula tumoral tiene que tener la capacidad de desprenderse de donde está ella, ¿no? Puesta en un piso, en una matriz o en una lámina propia, y luego tiene que migrar, ¿sí o no? Tiene que migrar, y luego de migrar tiene que tener la capacidad de poder invadir un vaso sanguíneo, y tiene que tener la capacidad de sobrevivir a la circulación. Tiene la capacidad de sobrevivir a la circulación, de repente ahí se va a topar con alguna célula o con alguna forma de defensa, y tiene que sobrevivir a ello, y tiene que dejarse guiar llevarse por la corriente sanguínea y llegar a un punto donde tiene que ser capaz también de salir del vaso sanguíneo, de establecerse y multiplicarse. Y no es una, sino son muchas las que salen y muchas las que adquieren estas capacidades. Entonces, cuando a un paciente le detectan el cáncer y pronto ya sale la metástasis, no quiere decir pues que apareció su cáncer cuando le detectaron, ya lo tenía. Algunas personas asocian, ¿no?, la biopsia con la metástasis. No, que como le hicieron la biopsia, le dio metástasis. No, que la biopsia. Y hay muchas personas que no quieren hacerse la biopsia porque le va a dar metástasis. Y entonces prolongan el tiempo, y cuando ya se decide, porque ya se siente mal, ¿y a cuánto tiempo pasa? Y ahí ocurrió. Pero eso no es cierto. ¿Eso no es cierto? Que cuando hacen biopsia pueden hacer una metástasis. No, absolutamente. ¿Y por qué lo relacionan que se hace metástasis? Es que cuando te detectan el cáncer, van a tener que ver qué tamaño tiene el tumor, pues, ¿no? Y el tipo, ¿no? No tiene un tamaño, no sé, pues 2, 3 centímetros. ¿Cuánto crees que un tiempo ha pasado? Si también hay invasión, ¿sí? Si hay invasión, sí que ya es muy probable que haya metástasis.
Porque recuerden que el cáncer es invasivo, ¿sí o no? Comienzan a invadir, comienzan a infiltrarse. Y eso ha tomado tiempo. Entonces, que la biopsia de repente haya contribuido en un punto, en algo, puede ser, ¿no? Pero que sea determinante para que produzca metástasis, absolutamente. Entonces, a veces es un poco difícil tratar de decir, oye, mira, ya de que le queda poco tiempo de vida, o qué sé yo. Hay formas de medir esto, ¿eh? Hay formas de medir el estadio del cáncer, que lo hace el oncólogo o el clínico. El clínico también puede hacerlo, si tiene idea y si sabe. Y en cambio, el grado del cáncer lo hace el patólogo, o lo hacemos nosotros un estudio microscópico. Y cuanto más avancen los grados, más indiferenciado se hace el tumor y más agresivo. Bien. Bueno, necesariamente que hay un daño genético, ¿cierto? Hay un daño genético en la célula, pero que no mata la célula. Por eso dice que no es letal, pero es un elemento esencial de la carcinogénesis. El daño comúnmente dice es una mutación, ya lo hemos visto en el cuadro, ¿no? Aquel evento que transforma un protooncogen en un oncogen, generalmente es mutación puntual, pero también hay translocación, delección, etc. Dice que este daño de mutación inicial puede obedecer a exposiciones ambientales, como puede ser agentes exógenos, puede ser un virus, pueden ser sustancias químicas, puede ser que algo que se ha heredado en la línea terminal, o también puede ser algo espontáneo también, ¿no? Y aleatorio. O sea, como dice acá, ¿no? El recontrapiña. En la categoría mala suerte. Que de 100 le toca a uno, justo a ti te toca. Las alteraciones del ADN se pueden heredar las alteraciones del ADN de la célula transformada lo van a heredar, ¿no? Y lo van a transmitir a las células hijas. Todas comparten el mismo conjunto de mutaciones presentes en el momento de la transformación. Por eso viene acá la noción de lo clónico. Acá el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins pone esta figura acerca de la génesis del cáncer. Dice, para que una célula normal cambie su fenotipo y se convierta en una célula neoplásica, se requieren varias mutaciones en varios genes, ¿no? En varios genes. Y eso ocurre a través de mucho tiempo, a veces de años, ¿no? De estar expuesto a un agente carcinógeno. El cáncer comienza en una célula, es decir, que es de origen monoclonal. Esa célula alterada escapa a los controles. ¿Qué pasa con Gabriel? ¿Está cansado? ¿Qué pasó? Sí, pero un poquito. ¿Sí? Entonces anda afuera, pues ya anda dormido. Acá vienes a atender, ¿no? La cantidad. ¿Qué más me fue? Bueno, entonces comenzamos con una célula normal, una mutación inducida por carcinógenos, cáncer carcinógeno. Y este ya es conocido como un precursor iniciado con propiedades afines a la célula madre. O sea, esto ya tienes acá un precursor iniciado. Luego viene otra mutación que afecta a la integración genómica. ¿Y el resultado cuál es? El precursor con un fenotipo mutador. Otras mutaciones que le llaman conductoras, que van a ejercer su acción y van a convertir a la célula ya en una célula cancerosa. O sea, esta es la transformada. Y esta va a comenzar a proliferar. En el tiempo va a haber más mutaciones adicionales con aparición de subclones que lo dotan de muchas capacidades, ¿no? Su carácter invasivo, infiltrativo, de metástasis, de evasión al sistema inmunitario, etc. Por eso dice que ya tenemos un tumor genéticamente heterogéneo por las muchas mutaciones adicionales y la aparición de subclones cuando es diagnosticado. Y las mutaciones contribuyen al fenotipo maligno y se denominan mutaciones conductoras. La primera mutación que pone la célula de la malignidad
se llama mutación iniciada. Es necesario que la célula iniciada adquiera una serie de mutaciones conductoras adicionales. No se conoce el tiempo, dice cuánto tiempo se necesita, la mayoría de los cánceres, aunque el periodo parece largo, incluso en los cánceres más agresivos. Y ojo, los cánceres más agresivos son aquellos que tienen una mayor velocidad de crecimiento. O sea, hay tiempo, hay tiempo. Por eso es que todo esto también debemos de tener la noción o la idea de que los chequeos son muy importantes. Y no solamente para los humanos, inclusive también para los animales. Eso también. Aquellos que su papá tuvo el cáncer, la mamá tuvo el cáncer, no sé cuánto, chequéalo, pues, ¿no? Pálpalo, qué sé yo. Y aquellos que son viejitos, peor todavía, ¿no? Los perros viejos, hay cánceres que son más frecuentes en ellos. Hay que estar chequeándolos constantemente. Y a veces hay tumores, cuando es afuera uno lo puede palpar y tocar, ¿no es así? Pero cuando los tumores son internos, los tumores en vaso, por ejemplo, cuando los tumores son en vaso, muchas veces no te das cuenta, ¿no? Hasta que el tumor sea grande y comienza y aún presionando a los órganos, tampoco, ¿no? Porque como está creciendo poco a poco, el organismo también se va adaptando a esa presión. Pero cuando ya se llega a dañar, se puede dañar el vaso, se puede romper un poquito, puede causa dolor. Y eso es la primera expresión de repente que el animal tiene, el dolor. Y después le dice, pero ¿por qué tiene dolor? ¿Pero por qué está así? Y dan cuenta que está grande ahí, tremendo tumor, tremendo vaso que crece. Y a veces también, porque ustedes ven animales ya, creo que de edad avanzada, cuando le quitas esa presión, el hecho es que a veces no muere por el cáncer, sino por el, ¿cómo le llaman? Una descompensación, porque como su cuerpo ha sido acostumbrado a la presión, le quitas la presión de un momento a otro y el animal se equilibra, se balance, y después la operación fue un éxito, ¿no? Todo bien bacán, pero cuando se recupera, ahí viene el problema. Después cuando se despierta, y ahí pueden morir. Algunos dicen que no duran mucho, porque duran como 3 meses. Después, y otros mueren rápido. Ese es el problema, ¿no? Pero tampoco no puedes hacer que voy a sacar el tumor de a poquitos, tampoco. Pero es necesario la observación para actuar rápido. Profe, La descompensación puede llegar a matar, y cuando es viejo. y para determinar así tipos de cáncer que son más internos y difíciles de identificar, ¿qué es recomendable? ¿Hacer chequeos cada cuánto tiempo y cómo? ¿Placas o Claro, ecografías? la ecografía ayuda bastante. Cada 3 meses. La ecografía ayuda. Te chequeo eso. Pero también tiene que ser alguien bien. Está capacitado. Sí, yo creo que tenga bastante experiencia. Hay algunos que todavía no les escapa algunas cositas. Y a veces no hay nada, dicen. No ¿En hay tomografías? nada. ¿En tomografías no sale? Eco más rápido. La tomografía puede ayudar, pero es muy cara. Sí. Solamente creo que existe uno acá nada más que hace tomografía. Que hay, traído su tomógrafo y es para los animales. Y Ah, otros que hacen humanos sí hay. que son de humanos, Ya sí. pero que también Ya se se me hace pasó también hace para animales, yo poquito, creo sí, que lo es hacen difícil que en la noche, pero cobran muy gaste caro. por eso. El que ha venido también no cobra tan barato. Da Vinci, por ejemplo. Da Entonces Vinci. hace falta especialistas también en el equipo. Mm. Y sobre todo acá también con respecto al